Oh, mis amados hermanos, qué gusto verlos nuevamente. Qué gusto que estén acá otra vez en nuestra casa, en nuestro hogar. Que sea el Señor bendiciendo nuestras familias. Que sea también el Señor bendiciendo nuestra casa, esta iglesia. Y también es un gusto ver a hermanos que están acá después de un viaje largo. Bienvenida, querida Gaby, a los hermanos que están acá también. Que el Señor sea hoy hablándonos a través de las Escrituras. Amén. Cuando comenzábamos con la carta a los Hebreos, yo les había comentado de que hay en la parte de las cartas hay dos secciones, las cartas paulinas, y las cartas paulinas, digámoslo así, culminan con una tesis que es Romanos, y las cartas no paulinas culminan con otra tesis que es la carta a los Hebreos. Hoy voy a compartir con ustedes una porción hermosa que cuando yo leía esto y comenzaba a preparar el capítulo 2 de Hebreos, mi intención era tener el capítulo 2 en una prédica. Pero en realidad, conforme vamos avanzando y entendiendo más, la riqueza de cada versículo es enorme. Ya estamos en la tercera prédica del capítulo 2 de Hebreos. Y cuando encontraba lo que vamos a compartir hoy, venía una pregunta y un recuerdo también. Y quiero compartir con ustedes esta pregunta. ¿Alguna vez ustedes, hermanos míos, hermanas, han sentido vergüenza de decir, sí, conozco a esa persona que dice ser cristiana? ¿Alguna vez les ha pasado? Que hay alguien, pues, que su manera de actuar, de vivir, qué sé yo, no es una manera correcta, y ella dice que es cristiana, y la gente se acerca y te dice, oye, ¿tú conoces a esa persona? Dice que es cristiana. Y más aún cuando dice, ¿es tu hermano? ¿O es tu hermana? Entonces uno siente muchas cosas, ¿no? Siente dolor, porque el nombre de Cristo está siendo mancillado. Siente también enojo, porque una persona está tomando el nombre de Cristo para sí. Y algo que he entendido en todo este tiempo de caminar por el camino angosto es que creo que hemos infravalorado el hecho de decir a alguien hermano. Ya no tenemos el sentido correcto de lo que es la palabra hermano o hermana. Y esto haciendo una semejanza con las fraternidades humanas. ¿Cuántas veces ustedes han visto o han sido parte o han anhelado entrar a alguna fraternidad humana? Por ejemplo, si alguien quiere entrar a una de ellas, pues tiene que ganarse el derecho de ser llamado hermano. ¿Y cómo se gana el derecho de ser llamado hermano? Pues a través de pruebas, iniciaciones, bautizos, membresías muy caras, qué sé yo, un montón de cosas, requisitos. Y cuando uno cumple esos requisitos, cuando pasa por todo eso, recién tiene el derecho de ser llamado. Así funcionan las fraternidades humanas. Pero hermanos míos, hay una fraternidad eterna y universal. Es decir, de quienes somos hermanos en Cristo y por Cristo. Esa fraternidad va a perdurar por la eternidad. Y saben, hermanos, para ser parte de esta fraternidad, créanme que no hemos hecho nada, no hemos pagado nada, no hemos logrado nada para ser llamados hermanos. Sabemos que todo lo hizo Cristo, todo lo hizo Él, y nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque hemos creído en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero eso no quiere decir que este no sea un título glorioso, es hermoso. El poder decir a alguien, hermano en la fe, decirle hermano. Y saben, hermanos, yo creo que esto se está convirtiendo en una especie de cliché entre nosotros. Y como les dije, está siendo infravalorado. ¿Cuándo usamos la palabra hermano? Y bueno, lo hacemos porque no conocemos el nombre de quien está al lado. Y como no conocemos su nombre, le decimos hermano, hermana, y nos acostumbramos a ese trato. Y ahí entendemos la necesidad de conocernos realmente, de llamar al hermano por su nombre. Eso es lo que nos hermana. Estamos en Cristo, pero también conocemos
al hermano por quien Cristo dio su vida. Lo amamos y caminamos junto con Él. Eso nos ayuda a entender el peso de lo que quiere decir hermano o hermano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos llamamos hermanos en la vida cristiana? Es interesante esta pregunta. Entendemos el peso, entendemos la responsabilidad de llevar el título de hermanos en Cristo, porque es tan común llamarnos así entre nosotros que tal vez hemos perdido esta noción. Y hoy vamos a entender, a través de las Escrituras. Hoy vamos a entender el verdadero peso, la gran bendición, pero por sobre todo el precio de poder llamarnos hermanos. Porque hay un precio en todo esto. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y vamos a leer 4 versículos, del 10 al 13. Hebreos 2, 10 al 13. ¿Ok? Atentos, hermanos, porque dice la palabra del Señor. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Saben? Necesitamos entender esto. Necesitamos entender el hecho de que Cristo fue perfeccionado como Salvador. Porque a eso se refiere este versículo. Y a una simple lectura del versículo 10, podemos llegar a pensar que la obra de salvación le convenía a Dios. Porque cuando leemos así de manera rápida, dice, porque convenía a aquel por cuya causa, es decir, a Dios. Pero eso por eso es importante que estudiemos las Escrituras de manera metódica, profunda, y que la prediquemos versículo a versículo para comprender perfectamente qué es lo que el autor, es decir, el Espíritu Santo, quiso decir a través de quien escribió esta carta. Yo creo que la mejor traducción que podemos tener es, y también la he leído en la Reina Valera contemporánea del año 77, dice, porque era propio de aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido? Era propio de aquel. Sí, eso es interesante. Era propio de Dios tener esta manera de actuar. Es decir, que porque Dios es perfecto, su obra está perfectamente terminada. ¿Entienden la magnitud? Dios es perfecto y ha terminado, ha perfeccionado su obra, la ha terminado. Y fue tan perfectamente planificada desde antes de la creación del mundo, y fue perfeccionada a través y mediante Cristo Jesús. Hermanos, yo creo que debe quedar claro en nuestro corazón que la muerte del Hijo de Dios en la cruz es la más gloriosa manifestación del amor de Dios. Esa es la prueba de amor más grande de parte de Él. Y me gusta cómo el apóstol Juan lo enfoca en su primera carta. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, nos dice, en esto consiste el amor. Y aquí está especificado en qué consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí está la muestra más grande de amor. Aquí está cómo tú puedes entender que Dios te ama. Él ha enviado a su único Hijo para morir por ti. No hay mayor muestra de amor que esta. Y hermanos, aquí debemos ser claros, porque hay 3 cosas que debemos entender con esto. 3 cosas, aquí está la primera. Debemos entender la gloria de Dios está reservada únicamente para los que son verdaderos hijos de Él, para nadie más. Es decir, para los que han creído en Él.
Ahora, aquí está el asunto. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Hay una corriente que se llama universalismo que afirma que todos los hombres, todos los seres humanos son hijos de Dios. Y eso no es cierto. La palabra de Dios no dice eso. E incluso una religión que en esta parte del mundo es una de las más grandes, afirma esto, que todos son hijos de Dios, pero no es así. El hecho que la Biblia enseña es de que todos somos criaturas de Dios. Pero hijo es solo aquel que tiene potestad de ser llamado así. No hay otro. Juan lo dice de manera clara en el capítulo 1, versículos 2 y 13. Juan 1, 2 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, entonces está claro de que los hijos de Dios son únicamente los que han creído en Él. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los que no son hijos de Dios? ¿Qué pasa con los que no han recibido a Cristo? ¿Qué pasa con los que no han creído en Jesús? Pues les digo que también tienen un Padre. Y aquí está el asunto claro. Juan capítulo 8, versículos 41 al 44. Juan 8, 41. Y escuchen bien lo que pasó en una discusión que tuvo Jesús con una parte de los judíos, sobre todo con los fariseos. Hubo una discusión y Jesús les dijo esto a estos hombres. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. ¿Se dan cuenta? Esos hombres creían que su padre era Dios. Ellos pensaban que por haber nacido del linaje de Abraham, tenían a Dios como su padre. Ahora, versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora escuchen el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow, ¿entienden? Aquí los dos puntos. Los que han nacido de nuevo, los que han creído en Cristo y en su obra, son hijos de Dios. Pero los que no lo han recibido, son hijos de su padre, el diablo, de Satanás. Y quieren hacer su voluntad. Están sujetos a la voluntad de Satanás. Y unos versículos más arriba, en Juan 8, Jesús les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros somos verdaderamente libres porque Jesús nos ha libertado. Y podemos hacer lo que es correcto. Hermanos, la verdadera libertad no es la opción de elegir lo que querramos nosotros. La verdadera libertad es poder elegir lo que es bueno y correcto. Cuando estamos sujetos a Satanás, cuando no éramos nacidos de nuevo, nuestra voluntad estaba sujeta al pecado. Y lo que queríamos hacer era lo malo. Pablo lo ilustra de manera hermosa en Romanos. Lo que no quiero, eso hago, dice, por la ley del pecado. ¿Quién es nuestro Padre? Yo te pregunto, ¿quién es tu Padre? Y quiero que evalúes la voluntad de quién quieres hacer. La voluntad de quién estás haciendo. Si tú has creído y has aceptado a Jesús en tu corazón, tú debes querer hacer la voluntad de Dios. Tú debes querer obedecer la palabra del Señor. Pero si no has nacido de nuevo y eres un simple asistente a este lugar, en cuanto termina la reunión, te vas a tu casa, tu deseo es hacer lo que el pecado te lleva a hacer. ¿Quién es nuestro Padre? Hoy el Señor te está hablando para que tú escuches la voz y tú puedas abrir tu corazón a Cristo si no eres hijo de Él. Hazlo, abre tu corazón y deja que Él sea tu Padre.
Ahora, lo segundo que vamos a ver, lo segundo que yo quiero que entendamos, es lo grandioso de la obra de salvación. ¿Sí? Una obra inalcanzable para nosotros. Nadie podía alcanzar la salvación. Ni toda la humanidad junta podía alcanzar la salvación. Solamente Cristo Jesús. Y quiero que entendamos que fue el Creador quien acudió. Él acudió a buscar a la criatura perdida. Él fue quien vino a buscarnos. Porque fue el Padre quien envió en una misión salvífica a su Hijo al mundo. El Padre lo envió. Y esa misión era ocupar en la cruz el lugar del pecador. La misión era sustituirnos para darnos esperanza y para darnos vida eterna. Esa fue la misión. ¿Notas lo que pasó? A ver, Dios Padre, nuestro Dios Padre, dio lo más excelso y glorioso que tenía, su Hijo. Y dando lo más excelso que tenía, lo dio para alcanzar en salvación a lo más miserable de su creación maldita por el pecado. A nosotros los pecadores. ¿Se dan cuenta? Lo más excelso fue enviado aquí al mundo para alcanzar a lo más miserable, a nosotros. Y lo tercero que es importante que tengamos en cuenta, a los que salva por fe en Cristo, los salva con un propósito. Y el autor a los Hebreos lo dice de la siguiente manera: para llevar muchos hijos a la gloria. Y esta frase, hermanos míos, es impresionante. Porque si es asombroso el hecho de que Dios haya planeado antes de la fundación del mundo cómo salvarnos, Dios haya ejecutado ese plan de salvación, y Dios haya libertado al pecador perdido y miserable, si esto es asombroso, es mucho más asombroso el lugar a donde vamos a ser llevados. Porque está hablando de la gloria. La gloria. Hermanos, ¿alguna vez se han puesto a pensar dónde queda este lugar? ¿Dónde queda la gloria de Dios? ¿Alguien conoce esta dirección? Muy bien, vamos a comprender esto. Porque la palabra dice que nos va a llevar a la gloria, a su gloria. La gloria está vinculada a la presencia misma de Dios. Donde Él está, su gloria se manifiesta. Este lugar donde Dios se manifiesta exige santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Miren, me encanta lo que dice el salmista, Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 y 4. Y hace una pregunta el salmista. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y aquí está el que puede subir. Dice, ¿quién estará en su lugar santo? Escucha, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. ¿Hay alguno que cumpla por lo menos uno de estos requisitos? Nadie. Nadie. Y no está hablando limpio de manos aquel que se ha lavado bien sus manos antes de venir acá. Está hablando del que no ha hecho nada malo, no ha cometido pecado alguno. De hecho, hemos nacido con pecado, entonces ninguno puede estar en la presencia santísima de Dios. Ninguno puede calificar para subir al monte de Jehová. Nadie puede estar delante de él. Nadie puede estar delante de la presencia santa de Dios. Es más, cuando leemos lo que dijo Isaías, caemos en cuenta y podemos pensar como el Isaías capítulo 6. ¿Sabes? Isaías 6 es impresionante. Porque Isaías 6 arranca y dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sabemos qué es lo que pasó después? Un ángel tomó un carbón y tocó la boca de este hombre, y así fue santificado y pudo estar en la presencia de Dios. Isaías reconoció su condición. Isaías entendió que él era hombre pecador. Él comprendió dónde estaba, delante de quién estaba. Y él sabía que sin santidad nadie podía ver a Dios sin morir. Sucede lo mismo con nosotros, hermanos míos. Hermanos, la gloria a la cual vamos a ser llevados tiene que ver con una persona más que con un lugar. Y esa persona es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la gloria del Padre. Vamos a estar con Él, vamos a ser llevados con Cristo. Y Pablo entendía perfectamente esto cuando hablaba al pueblo y le explicaba de la venida de Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Escucha ahora. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la gloria, estar con Cristo, estar con Él. Esa es la verdadera gloria. Nosotros, hermanos míos, los que hemos creído en Cristo, los que hemos confiado en Él, los que hemos sido hechos hijos del Padre, hijos de Dios, fuimos santificados por Dios para poder estar junto a Él desde el momento que nacimos de nuevo. Nosotros no tenemos la potestad de ser santos. La presencia de Dios en nosotros nos santifica como ese carbón en la boca de Isaías. Es la presencia de Cristo, el Espíritu Santo en tu corazón lo que te hace digno de estar frente al Padre. Él te ve a través de Cristo y así tú puedes entrar confiadamente delante del trono de Dios y no morir. Es Cristo lo que nos santifica. Y es aquí donde el versículo 10 de Hebreos toma un giro sorprendente, impresionante. Porque, como vimos, era propio de Dios que para llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí es donde todo cobra un sentido distinto. Te leo nuevamente la idea. Porque era propio de Dios que para llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Para que tú puedas estar en la gloria de Dios, dice el autor de los Hebreos, que el Padre debía perfeccionar a Jesús en aflicción. Eso es lo que está diciendo. Para que tú puedas estar en la presencia de Dios, el Padre perfeccionó en aflicción a su Hijo. Y ahora, ¿a qué se refiere esto de perfeccionar con aflicción? Quiere decir que el Padre hizo a Jesús hombre a través de su sufrimiento, perfectamente capacitado para ser el Salvador de su pueblo. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ojo. Aquí hay una cosa que debe quedar clara en nuestra mente. Y aquí es donde algunos se pierden. No quiere decir esto que el Hijo en su encarnación no era capaz de esta misión. No está hablando de eso. ¿Ok? Él perfeccionar a Jesús en el sufrimiento no quiere decir que Jesús no era capaz o perfecto para esta obra. La palabra traducida como perfeccionar tiene un sentido muy claro en el idioma original. Quiere decir completar. O tal vez hayan escuchado esta palabra, consumar. A eso se refiere. ¿A qué les suena esta palabra consumar?
a la última palabra de Cristo en la cruz, cuando dijo, consumado es. Es la última palabra que Cristo dijo. Consumado es. Y esta palabra que la Reina Valera traduce como consumado es, en realidad es una sola palabra en el texto original. Y tiene esta raíz, la de perfeccionar, la de completar, la de terminar. Y es el hecho de perfeccionar mediante la aflicción que tenía el fin de culminar la totalidad del plan de salvación para la gloria de Dios. Es decir, que el plan que tuvo Dios antes de la fundación del mundo fue culminado, fue terminado, perfeccionado en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús para que tú puedas estar delante del Padre. Esa es la obra perfecta, eterna, eficaz y eficiente. No es que le faltase algo a Cristo, sino que Él llevó a término la obra preparada desde antes de la creación. Ahora, ¿entendemos lo que esto significa? ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Jesús tomó nuestra condición de hombre. Dios se encarnó. Jesucristo vivió nuestra vida. Tuvo que crecer en estatura y en conocimiento y en sabiduría. Cristo sufrió nuestras angustias. Lloró, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor. Cristo lloró nuestras penas porque fue experimentado en quebrantos y angustias. Pero por sobre todo Cristo murió nuestra muerte en nuestro lugar. ¿Sabes? Nuestro Salvador, tu Salvador, no solamente sufrió contigo, sufrió por ti y más aún sufrió para que tú tengas salvación. Y lo hizo en una entrega personal, en una entrega voluntaria, en una entrega total, para que tengamos acceso delante del trono de Dios y no muramos. La magnitud de la obra de Dios es impresionante y debe ser entendida por fe. ¿Y sabes qué logró esto? La honra de la perfección para Cristo. Y aquí la cosa se pone muy interesante. Porque nuevamente les voy a leer el versículo 11 y 12 de Hebreos 2. Y escucha con atención. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿No les llama la atención lo que aquí dice? A mí me llamó mucho la atención, por eso me detuve aquí. Y di vueltas y vueltas. Lo que el autor de esta carta dice es que tanto Cristo como nosotros los salvos por fe somos del Padre. Le pertenecemos a Él. En sentido de Cristo, Él fue enviado por el Padre. Y Cristo fue enviado por el Padre a abrir camino hacia el pecador. Y que el pecador, en una nueva condición de hijo, pueda ser llevado a la presencia del Padre. ¿Te das cuenta? Es un camino de ida y vuelta. Cristo abrió el camino y Cristo nos llevó al Padre. Y esta obra fue perfecta. Es por esta obra perfecta, hermanos míos, esta obra terminada, esta obra consumada, esta obra que condujo a Jesús por el camino de la aflicción y lo hizo desde el huerto de Getsemaní cuando estaba orando al Padre, sudando grandes gotas de sangre, que pasó por su arresto, que pasó por la flagelación y terminó en la cruz del Calvario. Es por eso que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por lo que Él padeció, por lo que Él vivió, por lo que Él sufrió, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sabes qué significa esto? El Hijo de Dios, nuestro Salvador, no se avergüenza de aceptarnos como sus hermanos en una condición padre e hijo con su Padre Celestial. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿Él cómo se refería
a Dios Padre. Decía, mi Padre que está en los cielos. No decía nuestro Padre, decía mi Padre que está en los cielos. Así decía el Señor. Cuando la obra fue perfeccionada y cuando la salvación fue dada, quiero que escuches con atención cómo el Señor habló. Cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro y cuando llegaron, eso es en Mateo 28, vieron la piedra removida y se asustaron. Y cuando se asomaron, la tumba estaba vacía. El ángel habló con ellas y comenzaron a correr en busca de los discípulos. Y dice Mateo 28, 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora escucha lo que Jesús dice. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Notas el cambio? No está hablando de mis discípulos, está hablando de mis hermanos. Cuando la obra fue perfeccionada y a través de esa obra poderosa hubo una relación padre-hijo para nosotros porque creímos en Cristo y el Padre ahora es nuestro Padre, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él nos dio esa potestad, nos dio esa bendición. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿Te das cuenta por qué no es cuestión de llamar alegremente a cualquier hermano? Solamente los que están en Cristo, los que le pertenecen a Cristo, son nuestros verdaderos hermanos. Jesús, a quienes fueron sus discípulos, ahora los llama hermanos. Después de haber caminado por el sufrimiento, por la muerte, haber consumado la obra de salvación, ahora somos hermanos de Cristo. Y Él no se avergüenza. ¿Qué pasa contigo ahora? ¿Y tú? Así como Cristo, mediante el padecimiento de este Getsemaní hasta la muerte y muerte de cruz, fue perfeccionado, consumando la obra de salvación para que tú puedas ser llevado a la presencia gloriosa de Dios sin morir. Y más aún, que Cristo no se avergüenza de llamarte hermano, porque con su obra Él te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando tú lo recibes, cuando tú crees en Él. Ahora, entendemos esto, Cristo fue perfeccionado, ¿no? Él perfeccionó la obra por el sufrimiento. Tú, hermano mío, ¿estás siendo perfeccionado para llevar con honra el título de hijo de Dios? ¿Estás siendo perfeccionado para llevar con honra esto? Mira, Jesús no se avergüenza de llamarte hermano, porque su obra fue perfecta y gloriosa. Por eso no se avergüenza. Tus obras, después de tu salvación, porque entendemos y tenemos claro lo que dice Efesios, que nadie se salva por obras. ¿No es así? Nadie. Pero también tenemos claro lo que dice Santiago, que para obras nos salvamos, porque damos a conocer nuestra fe en Cristo por nuestras obras guiadas por el Espíritu Santo, ¿no? Ok, con esto en mente, tus obras después de tu salvación hacen que no te sientas avergonzado, hacen que otros no se sientan avergonzados de que tú te llames hijo de Dios. ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo está tu vida? ¿Te acuerdas lo que al principio te dije? Si alguna vez se sintieron avergonzados de que alguien les diga, oye, ¿ese es tu hermano? Y muchos dijeron, sí. ¿Y qué tal si eres tú el que está avergonzando a los demás con tu manera de vivir? ¿Cómo estamos? O tal vez veámoslo de otra manera. ¿Tus obras están mancillando el nombre de Cristo? No sé si han notado, hermanos míos,
Pero ya son varios domingos que el Señor nos está hablando mucho sobre nuestro fruto. Son varios domingos que el Señor está hablando de esto, nuestro fruto, nuestras obras, la evidencia que damos, nuestro carácter, nuestro nuevo nacimiento. El Señor está hablando de esto y debemos prestar atención. Debemos entender lo que Él nos está diciendo. ¿No crees que es tiempo ya de escuchar y de morir a ti mismo para que el carácter de Cristo aflore en nosotros? Es tiempo, hermanos. El Señor repetidamente nos ha hablado de lo mismo, de diferentes maneras. Y es tiempo. Por eso es tan importante orar por nosotros y por los demás para ser dignos del supremo llamamiento. ¿Recuerdan lo que vimos el anterior domingo? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Les hago recuerdo, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por un lado, Jesús fue perfeccionado mediante la aflicción y mediante la muerte y muerte de cruz. Y así Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, por otro lado, por tu parte, en realidad, tú estás siendo perfeccionado mediante una vida en santidad para no mancillar la obra de Cristo por ti, para no traer vergüenza a tus hermanos. ¿Cómo está nuestro comportamiento? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo están tus palabras? ¿Cómo están tus acciones? ¿Cómo están tus pensamientos, amado hermano y hermana? ¿No crees que ya es tiempo de rendirnos por completo a Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo? Efesios 4:13, hemos visto también. Es tiempo de que crezcamos. ¿Sabes? A mí me encanta cómo Juan habla del crecimiento espiritual. Cómo Juan aborda este tema y nos da 3 etapas en nuestro crecimiento espiritual. Primero somos niños espirituales. Después de ser niños espirituales pasamos a ser jóvenes. Y después pasamos a ser padres espirituales. Y Juan nos muestra de que el crecimiento no es como el natural, que comenzamos a crecer en edad, comenzamos a crecer en estatura y avanzamos en años y listo. Juan nos enseña que en el caso espiritual, uno puede crecer y decrecer. Eso quiere decir que en algún momento, cuando dejamos de ser llenos del Espíritu Santo, cuando dejamos de alimentar nuestro corazón con su palabra, cuando dejamos de tener la comunión con Dios, y esta comunión es quebrantada por el pecado en nuestra vida, comenzamos a decrecer espiritualmente y volvemos a ser niños espirituales. ¿Y sabes cuál es la condición de un niño espiritual? Que hace berrinche. Un niño hace berrinche. Un niño quiere hacer su voluntad. Un niño quiere atención sobre él. Un niño necesita leche, que le cambien su pañal. Pero un joven espiritual, no. Un padre espiritual, menos. ¿Cuánto necesitamos de hombres y mujeres crecidas espiritualmente, listos para llevar a muchos a los pies del Señor? Entender esto, de que Cristo fue perfeccionado por aflicción y nosotros debemos ser perfeccionados en y por santidad. Esa es la manera de vivir de un creyente, en santidad. Y sabes, vivir en santidad no es andar flotando en una nube vestido de blanco sin tocar a nadie. No, no es eso. La santidad es vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la vida de Cristo aquí en este mundo. Por eso, uno de los valores de la iglesia es ser genuinos, así como somos, no aparentar nada, porque el que comienza a aparentar algo, levanta una fachada, y el que levanta una fachada se convierte en religioso.
Y el religioso cuida más su apariencia que la verdadera voluntad de Dios en su vida. Hermanos míos, ¿saben? El éxito de una iglesia local no se mide por la cantidad de gente que puede abarrotar sus instalaciones. No se mide por eso. Ni tampoco se mide por lo espectacular de su construcción. Mucho menos se mide por el esplendor de su grupo de alabanza. Tampoco se mide por la elocuencia y carisma de sus líderes. Para nada. El éxito está ligado a su unidad en la fe. A que seamos uno en la fe y que crezcamos en el conocimiento de Cristo mediante las Escrituras. En eso se garantiza el éxito para la gloria de Dios. Hermanos, debemos entender esto. Cristo fue perfeccionado en sufrimiento para llevarnos a la gloria, para ser hechos hijos de Dios. Nosotros seamos perfeccionados en santidad, para que el día en que pasemos delante del Padre en la gloria, por cuanto estaremos por siempre con Él, esbocemos una sonrisa en la cara de Cristo y no una cara neutra, por cuanto rendiremos cuentas y tenemos muchas cuentas que dar. Necesitamos entender esto. Así como Cristo no se avergüenza de llamarte hermano por haber sido perfeccionado en aflicción, nosotros no avergoncemos a nuestros hermanos ni mancillemos la obra de Cristo viviendo en santidad. Debemos recuperar la dignidad del título de hermanos en Cristo. Debemos hacerlo. Que la gente cuando vea la obra de Dios en nuestra vida pueda decir, ese es un verdadero hijo de Dios. Es un verdadero hermano en Cristo. La iglesia lo necesita. Nosotros lo necesitamos. Debemos ser sal y luz para que el mundo que no cree en Cristo entienda esto y crea, rinda sus pies, se rinda a los pies de Cristo, caiga de rodillas delante de Él y también sea hecho hijo de Dios. Hermanos, estamos siendo llamados a santidad una y otra vez. Dejemos que Cristo ponga su carácter en nosotros. Menguemos nosotros. Que el trato que tenemos con los demás, esposos con esposas, esposas con sus esposos, padres con hijos, viceversa, todos, se ha transformado por el carácter de Cristo. Es tiempo que el Señor se glorifique en nuestra vida. Amén. Oremos, pongámonos de pie. Quiero pedirte, hermano, que puedas meditar en esto. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y hazte esta pregunta. ¿Cuánto padeció Cristo por mí? ¿Hasta qué punto padeció Cristo por mí? Y si entiendo esto, hazte esta otra pregunta. ¿Cuán dispuesto estoy a vivir en santidad para la gloria de mi Señor? Porque el amor se conoce en esto, en que Él nos amó primero. Él nos transformó. Él nos permitió ser hechos hijos de Dios. Y el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Queremos gozarnos en tu obra perfecta. Queremos poner nuestra mirada en ti, Señor. Y entender que tú has sido perfeccionado. Tú has perfeccionado, Señor, esta obra hermosa. Has consumado esta obra para que podamos entrar confiados delante del trono de nuestro Padre. Tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Señor, no queremos ser piedra de tropiezo y no queremos avergonzarte a ti o a nuestros hermanos. Te rogamos que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad para vivir en santidad, para despojarnos, Señor, de todo aquello que no te agrada,
para confesar nuestros pecados, para renunciar a nosotros mismos, Señor, para menguar en nuestro carácter, para que nuestras palabras no sean groseras, sino sean palabras sazonadas con sal para sobreedificación. Señor, queremos darte la gloria con nuestra vida. Queremos ver a nuestros hermanos y conocerlos y saber que tú moriste también por ellos. Amarlos con el amor que tú tienes por nosotros. Gracias, Señor. Infinitas gracias por tu obra en la cruz. Gracias por darnos la bendición de contar con nuestros hermanos aquí en este lugar y en todas partes del mundo, con todos aquellos que son salvos por fe en ti. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de entender qué significa ser llamados hermanos en Cristo. Te bendecimos y te alabamos, Padre. Amén.